Buenos días nuevamente, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos a este webinar de Health Literacy, la nueva tendencia en campañas de responsabilidad social. Quiero dar la bienvenida y agradecer a nuestros ponentes del día de hoy. Quisiera presentarlos uno a uno. Russell Bennett, consultor del Institute for Healthcare de California. Russell es licenciado en Economía por la Universidad de las Américas, con una maestría en Administración de Empresas. Cursó posgrados en Administración de Servicios de Salud en la Universidad Estatal de San Diego y desde 2017 es consultor internacional para organizaciones en el sector salud. Bienvenido, Russell, y muchas gracias. Buenos días, muchas gracias. Gracias a ti. También doy la bienvenida a Harry Carmino. Harry es un experto en narrativa, productor de medios, estratega de comunicación con propósito social y divulgador de hábitos saludables. Harry actualmente es General Manager, Project Director de Satya. Bienvenido, Harry, y bienvenido nuevamente a todos y mil gracias por acompañarnos. Adelante. Muy buenos días a todos igualmente. Buenos días a todos. Gracias, Ricardo. Un saludo, Ross, hasta el sur de California. Y una bienvenida muy calurosa a todos los que están hoy con nosotros. Porque lo que vamos a compartir hoy nos entusiasma de gran manera. Y no solo son una serie de resultados numéricos, aunque los hay en los temas de salud, siempre nos basamos mucho en estadística. Creo que son los resultados humanos y el enfoque humano en lo que nos vamos a concentrar esta mañana, porque es un tema probablemente el más sensible que ha enfrentado al menos nuestra generación en mucho tiempo. Y estamos ante desenlaces cruciales. Es decir, todo lo que está ocurriendo con este tema del COVID-19 nos desafía y nos pone a prueba. El desenlace está en nuestras manos. Y lo que vamos a ver hoy, lo que les vamos a compartir hoy, es justamente una manera de hacer que estos desenlaces ocurran de la manera más positiva para todos. Estamos hablando de cambios de comportamiento humano. Es decir, el Health Literacy, como lo verán, nos abre oportunidades para comportarnos diferente, para reaccionar de manera distinta. Pero la realidad es que nadie nos prepara para todos estos cambios tan drásticos y nos toca actuar. Entonces, nuestras empresas, Satya Social Purpose Communication y el Institute for Healthcare Advancement, les hemos preparado pues toda esta curaduría de información y de contenidos. Satya es una empresa mexicana que se dedica precisamente a la transformación a partir de la comunicación de propósito social. Y si quieres, Ross, explicar un segundito del Institute for Healthcare. Gracias, Harry. Sí, en el Institute for Healthcare Advancement tenemos 25 años de producir materiales de health literacy, o sea, materiales a partir de los cuales la gente puede entender mejor la salud, y vamos a entrar en eso en un momento. Es un instituto no lucrativo, tiene alcance nacional y ahora internacional, dentro de Estados Unidos nacional, y en México y en algunos otros países. Es un instituto muy pequeño, un staff de menos de 20 personas, pero muy activo y líder en el tema de Health Literacy. Así que pues nos da mucho gusto estar acá con ustedes. Gracias. Muy bien, ciertamente la pandemia ha hecho que generemos un montón de reacciones y la mayoría con muy buena intención. Pero quiero mostrarles este ejemplo que quizás algunos de ustedes conocen, que es una edición sobre cómo han presentado las marcas en Estados Unidos sus mensajes claves en este tiempo. During these difficult times. In these troubled times, challenging times, trying times.
In these times of uncertainty. During this time of great uncertainty. During these uncertain times. During these uncertain times. In uncertain times. In uncertain times. Uncertain times. Unprecedented times. Unprecedented times. Unprecedented times. This unprecedented moment in our history. This time of social distancing. While things are, Buick and GMC are here to help. Con Edison is here to help. Here to help. Our teams are here. We are here. We're here. We're here. Here for you. Here for you. We're here for you. We're here for you. We are here for you. We're here for you. We are here for you. We'll be here for you. Runnings is here for you. We're still here for you. We're with you. We're part of your community. So you can trust us. You can count on us. And we'll get through this. Together. 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 And together. 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 La mayoría de los que estamos hoy estudiamos comunicación o carreras afines, nos preguntaban ¿cuál fue el posicionamiento? Es muy fácil. Todos están hablando de que es tiempo de desafíos, tiempos inciertos, sin precedentes, y que estamos aquí, y que cuenta con nosotros, y que estamos en esto juntos. Y por supuesto, quédate en casa. Pero a nivel de posicionamiento, ¿qué diferenciación entre marcas encontraron? La verdad es que pareciera que todos estaban leyendo el mismo guión, y en México, de alguna manera, las campañas que estamos viendo, la mayoría también apuntan hacia esta dirección, que es una muy buena intención. Pero lo que nosotros sostenemos es que las marcas que serán recordadas en verdad y diferenciadas serán las que tomen acción y demuestren cómo están ayudando. Entonces, ante este cambio de prioridades, ante este back to basics de la pandemia, en lo que estamos concentrados, quienes nos dedicamos a esta clase de consultoría y de generación de estrategia, pues es a la construcción de empatía y de propósito. Seguramente este es como algunos de ustedes ya han escuchado esto en las últimas semanas, pero hacia allá nos está empujando la realidad. ¿Y por qué lo decimos? Pues porque el 80% de los consumidores mexicanos, o sea, 8 de cada 10, piensan que las marcas deberían de jugar un rol activo. Hay una gran expectativa de que apoyen a sus colaboradores, de que ayuden a las poblaciones vulnerables o que difundan recomendaciones. Y por el otro lado existe un gran riesgo para las marcas que sean percibidas con esta falta de empatía, es decir, que estén en su propio discurso, en su propia campaña. Asimismo, aquellas que aprovechen la situación para lucrar o no sean capaces de modificar sus prioridades de negocio en un sentido social, también están en riesgo, como por ejemplo, solo cambiar el logo. Y tenemos por el otro lado una necesidad de establecer este propósito claro, pero ¿cómo se hace esto? Se hace con acciones. Acciones que demuestren que nos importa el otro. Este es este retorno, este back to basics, y no lo podemos hacer si este propósito no está alineado con el core business del negocio. Una vez que encontramos cómo se hace, se desprenden ejes accionables dentro y fuera de la empresa. Pero la clave, según Weber Shandwick, que preparó la estadística de los consumidores y la mayor parte de agencias internacionales, estamos en la misma idea. Hay que entregar valor todo el tiempo. De verdad. Demostrando que las compañías pueden ser agentes sociales. Esta fue la estrategia preferida en una encuesta que hizo Merco a nivel Latinoamérica y a nivel México, como la joya de la corona de conservar nuestra reputación. Demostrar que las compañías podemos ser agentes sociales. Ahora, sabemos que también esta crisis ha acelerado procesos de vinculación social. ¿Y esto qué significa? Que tenemos que enfocarnos en cuidar dos tipos de capital. El capital reputacional, y este se sostiene a partir de todas las comunicaciones y plataformas de la empresa y políticas de la compañía, porque hoy todo el mundo lo sabe, el consumidor y el trabajador tienen un enorme poder. Y el capital humano, el capital relacional, nuestras relaciones, las comunidades en las que estamos, los stakeholders con los que trabajamos. Y de todos estos, los colaboradores, pues es el más clave, es en donde las compañías han encontrado que si se enfocan a cuidar ese capital humano,
de igual manera protegen su reputación. Y esto también lo presentó Merco hace 10 días más o menos con ustedes. Esta aceleración en estos procesos también ha llevado a que la salud es uno de los trends de conversación que llegó para quedarse a todos los niveles de comunicación y de audiencias. Empieza con toda la fuerza en cuanto la pandemia nos agarra sorprendidos, pero continuará siendo un trending topic por excelencia. Y estamos seguros que será más allá del COVID-19, porque ahora es necesario cuidarnos todos. Y entonces marcas de salud y marcas fuera de la industria de la salud, como por ejemplo de Deportes Iquique, están cumpliendo un papel que exige responsabilidad, conocimiento y talento. Es decir, si yo voy a hablar de salud, debo de saber en qué términos hacerlo, porque no solo mi reputación, sino el efecto que yo provoco allá afuera es muy delicado, está en mis manos, estamos hablando de vidas. Les quiero leer esta frase del CEO de Deloitte, que básicamente dice: los CEOs tendrán que guiar a sus organizaciones a través de innumerables decisiones y desafíos. Y estos son, ¿no?, a todo lo largo de la empresa. Pero con el enfoque correcto, la crisis del COVID-19 puede convertirse en una oportunidad para que las empresas creen aún más valor e impacto social positivo, en lugar de simplemente volver al status quo. Yo creo que este es el tema de fondo. ¿Cómo queremos regresar a la normalidad? Y cómo hacer que un CEO se contagie de esta idea y lleve todo el proceso. Nosotros justamente en Satya nos dedicamos a facilitar este proceso desde el principio hasta el final, con un principio de menor resistencia, para que en la organización se pueda trabajar sobre un principio, como dice aquí el CEO de Deloitte, lleve a la empresa a crear más valor. Si todos nos preguntamos cuándo podemos regresar a la normalidad, nadie ha tenido la respuesta. 1 mes, 3 meses, 6 meses, 12, 24, en realidad nadie lo sabe. Lo que sí se ha pronunciado es la Organización Mundial de la Salud, la OMS, diciendo que hay 6 condiciones que permitirán concluir con la cuarentena y hacer este regreso de la mejor manera. Las primeras 5, que están en inglés debajo de la foto, realmente le corresponden a los gobiernos implementar. Tomar mediciones, escuelas, en fin, los sistemas de salud. Pero la sexta es la más importante, en el sentido de que es la más permanente. La sexta dice: podremos regresar a la normalidad y detener esto cuando las comunidades estén bien educadas, comprometidas y empoderadas para vivir bajo la nueva normalidad. Es este cambio cultural al que debemos de sumarnos todos. ¿Cómo creamos comunidades que estén completamente educadas si en realidad estamos partiendo de un principio muy contundente? El principio es que existe una brecha entre cómo se comunican los mensajes de salud y lo que los pacientes y consumidores pueden entender para tomar mejores decisiones de salud. Este es un gap que siempre debemos de tomar en cuenta y reconocer con humildad que todos somos susceptibles de no entender, de no captar a cabalidad y empezar a tener más riesgo. No solo en este momento, sino esta brecha, en este momento de la pandemia, sino esta brecha existe de manera permanente. Ross, si quieres continuar, vamos justamente a ver cómo se salva esta brecha. Claro que sí. Gracias. Pues, ¿qué es Health Literacy? La definición es el nivel al cual los individuos tienen la capacidad de obtener, procesar y comprender la información de salud necesaria para tomar decisiones de salud apropiadas. Hemos dado por llamar en español el Health Literacy como alfabetización de salud, pero es mucho más que eso, es algo como concientización de la salud y por lo tanto hemos seguido usando el término en inglés. La baja alfabetización en salud se asocia con errores de medicación. O sea, si una gente no sabe lo que debe de tomar o cuándo lo debe de tomar,
se generan errores. Y eso aumenta también costos de atención médica y redunda también en atención inadecuada para condiciones crónicas de salud. Y hay un punto muy importante que vemos internacionalmente. Hasta el 80% de los pacientes olvidan lo que se les dice en una consulta tan pronto como dejan el consultorio. Tenemos unos fundamentos cuando preparamos materiales de health literacy, sean materiales escritos, audio, video, pero son tres cosas. Primero, que sean precisos, porque health literacy no significa atontar la información, dumbing down, como decimos en inglés, o distorsionar la ciencia. Asegurar que la información se presente con precisión y que las personas puedan entenderla. Y decimos, como en toda la comunicación, en todas las crisis, siempre explica lo que sabes y explica lo que no sabes, explica lo que todavía está por venir. La información, además de ser precisa, debe de ser accesible. Dónde y cómo presentas la información afecta su accesibilidad. Creemos que múltiples canales y formatos es el mejor mix. Y asegurarte que la información llegue en un formato utilizable. Finalmente, de estos puntos fundamentales, es que la información debe de ser accionable. En el campo de la salud, generalmente queremos que las personas comiencen a hacer algo, como es hacer ejercicio, o dejen de hacer algo, como es tomar demasiado azúcar, o hagan más o menos de algo. Y entonces asegurarte de proporcionar la información para que las personas puedan hacer algo con la información provista. El lenguaje simple para que la gente lo comprenda y entonces decida es lo más importante. Y entonces, tradicionalmente en Estados Unidos, la alfabetización en salud se mide en 4 niveles. La persona que es competente, aquel que es intermedio, el que tiene un nivel básico y el que tiene un nivel subbásico. Es muy interesante porque como no hemos hecho encuestas a nivel nacional en México aún, usamos las cifras de la población en Estados Unidos, pero les voy a leer qué quiere decir más o menos el nivel de una persona competente. Este es uno de los ejemplos de tareas que deben de poder realizar. Por ejemplo, usando una tabla, calcule la participación de un empleado en los costos de atención médica por un año. El intermedio, lea las instrucciones en la etiqueta de una receta y determine a qué hora una persona puede tomar un medicamento. El básico, lea un folleto y dé 2 razones por las cuales una persona sin síntomas debe hacerse la prueba de una enfermedad. Y eso es muy relevante ahorita con el COVID-19. Porque hay gente asintomática que está propagando y contagiando aunque no tengan síntomas. Y el nivel subbásico es lea un breve conjunto de instrucciones e identifique lo que está permitido beber antes de un examen médico. Ahora, ¿qué más quisiéramos? Que todo mundo fuera competente o por lo menos intermedio. Pero solo el 12% de las personas en Estados Unidos son competentes. Un promedio es nivel intermedio, el básico está en 21% y el subbásico en 14%. Quiere decir que el 35% de los adultos, en forma general, a través de de los grupos poblacionales, el 35% de los adultos tienen nivel básico o subbásico. Pero cuando vemos a los hispanos y separamos a los hispanos del grupo total, el 65% de los adultos hispanos tienen nivel básico o subbásico. Sabemos que no es exactamente lo que tiene México, pero sí quisiéramos saber y tener la opinión de ustedes, de los públicos y de los empleados que ustedes tienen. Vamos a hacerles una pequeña encuesta. Les pedimos que, por favor, revisando los niveles de Health Literacy, ¿qué nivel crees tú que tienen la mayoría de tus empleados? Les pedimos que contesten, les vamos a dar unos 20, 30 segundos. Competente, intermedio, básico o subbásico. Y una segunda pregunta también de opinión. ¿Y los clientes y públicos que sirve tu empresa,
¿Qué nivel de health literacy consideras que tienen? ¿Competente, intermedio, básico o subbásico? Son muy sencillas las preguntas y son de opinión, pero queremos más o menos medir lo que piensa nuestra audiencia de hoy. ¿Cómo vamos? Tenemos 67% de votados. Ya, eso es una muestra estadística. Vamos a ver el resultado. Perfecto. Entonces, no es muy distinto de los estándares internacionales, lo que piensa la gente. Es muy interesante que revisando lo que pensamos en este grupo sobre los empleados, el 11% piensa que la gente tiene un nivel competente, el 32% un nivel intermedio, el 43% un nivel básico y un nivel subbásico, el 13%. Y viendo a los clientes y públicos que sirve la empresa, pues también el nivel básico es el más importante. Y aquí vemos, nuestra audiencia siente, y seguramente esto es el caso real, que hay solo un pequeño porcentaje de nuestros clientes y públicos que son realmente competentes y que entienden completamente lo que es el health literacy. Hay una serie de mitos sobre el health literacy. Hay gente que dice que supone que los años de escolaridad o títulos son una buena medida del nivel de comprensión que tiene una persona sobre temas de salud. Pero realmente eso es un mito, porque los años de escolaridad muestran a qué han estado expuestas las personas, pero no necesariamente qué aprendieron sobre asuntos de salud. Les vamos a dar un ejemplo muy sencillo. ¿Cuál de estas instrucciones creen que sería cumplida correctamente por el mayor número de pacientes? Cuando yo recibo gotas para los ojos, normalmente el frasco dice, administrese por vía oftálmica 2 veces diarias. Bueno, pues hay gente que lo entiende y hay gente que no, pero creo que sería más sencillo si dijera, póngase una gota en cada ojo en la mañana y otra vez en la noche. Eso es una diferencia como muy clara, un pequeño ejemplo de cómo las instrucciones médicas pueden comenzar a cambiarse bajo las mejores prácticas de health literacy. ¿Y cómo contribuirá mi empresa? Vamos a ver en 2 formas. Health literacy, ¿para qué le sirve a las personas y para qué le sirve a las empresas? Entonces, a las personas, al mejorar la alfabetización en salud, realmente empoderamos a nuestros usuarios a tomar mejores decisiones respecto a su salud, haciéndolos mejores consumidores. Por lo tanto, es muy posible que aumenten su lealtad con la marca que les ofreció información, como decíamos antes, fundamentalmente clara, concisa y accionable. Y el health literacy, ¿para qué le sirve a la empresa? Esto es unas cosas múltiples en cómo le sirve a la empresa. Estudios hechos acá en Estados Unidos muestran que los pacientes que entienden mejor su condición, la manejan mejor, reducen costos superfluos e incrementan su satisfacción. Con esto reducimos la carga y los costos de consultas inapropiadas, mejoramos la rentabilidad de las empresas, sobre todo aquellas empresas que tienen la carga de pagar costos o algunos de los costos de salud de su personal. Pero además de eso, cuando la gente entiende mejor su salud, hay más días de productividad y menos ausentismo. Y algo que es muy importante en estos días, menos contagios, porque la gente entiende realmente la salud y cómo deben de actuar. Hemos visto en muchos planes piloto que hemos hecho una return on investment de 4:1 y una estabilización del gasto médico con una reducción del 11% hasta el 19%. Cuando las personas leen material educativo y confirman lo que han comprendido al médico,
tienen un 32% menos de probabilidades de ser hospitalizados, según el Journal of Medical Internet Research, y el 14% menos de probabilidades de visitar la sala de emergencias o urgencias. Y se ha constatado que crean unos ahorros netos de $650 por persona cada año. Entonces, de ahí viene ese return on investment de 4-1. Está uno invirtiendo en health literacy, pero está uno recabando ahorros en el gasto que tendría que hacerse en la salud, en el cuidado de la salud de los empleados. Entonces, gracias. Como ven, todos contribuimos en mayor o menor medida, sepamos o no sepamos de estos temas. Ahora, frente a una escalada global como la que hemos vivido, ¿qué están haciendo grandes empresas en sentido social? Un PepsiCo, ¿no? A través de su fundación, destina $5 millones, la donación más grande realizada en Latinoamérica. Modelo dona cientos de miles de botellas de gel. Grupo Volkswagen en Europa ofrece en especie equipos médicos por 40 millones de euros. Muy bien. Como reacciones de filantropía estratégica son correctas, pero seamos realistas y con presupuestos más enfocados a las empresas y pymes mexicanas, también se pueden lograr resultados eficaces y actuar con empatía sobre la línea de educar en Health Literacy. Vamos a ver cómo se puede estructurar un plan así. Esto es las fases de un reenfoque de propósito social, tal como lo ha publicado Edelman. Primero es entrar en las necesidades inmediatas. ¿Cómo puede mi negocio llenar una necesidad directa? ¿Y qué más puedo hacer para mis públicos? Es decir, esta reacción inmediata como estábamos viendo de los grandes y los pequeños. Ahora, yéndonos a acciones de mediano plazo, debemos de poder contestarnos preguntas, ¿sí? Si no tengo un propósito, ¿en cuál territorio me es permitido tomar acciones? Es decir, ¿en cuál van a tener reasons to believe en mí? Razones para creer en mi marca. Y si ya tengo un propósito, pues pensar que quizás este ha cambiado o ha cobrado un nuevo sentido, que es mucho de lo que estamos viendo con la llegada de los temas de salud a la conversación global. Y el social listening es seguir escuchando, estar en sintonía con lo que están diciendo los expertos o mis grupos de interés. Las acciones de largo plazo es donde verdaderamente podemos incidir pensando cuál será el rol de mi marca en la nueva normalidad, como lo veíamos. Queremos regresar. ¿De qué manera puedo aportar? ¿De qué manera yo me voy a hacer relevante? ¿Y qué cambios de comportamiento cultural pueden impactar este propósito a largo plazo? Ya sea que yo los genere o que estén ahí fuera. La pandemia nos lleva a pensar en temas inmediatos y necesidades inmediatas. Nosotros sugerimos distribuir materiales que expliquen la condición actual, con información que sea clara y fácil de entender, como por ejemplo estas flashcards que tenemos en español, ¿sí? Que necesito saber sobre el nuevo coronavirus. Son 40, digamos, posts distintos que van siguiendo una historia de una pareja y van contando en los términos de alfabetización en salud, con la extensión de párrafos, con la distribución de información accionable y generando metáforas como, por ejemplo, el rey con su corona y diciendo los coronavirus son virus con proteínas en forma de coronas, etc. Yo los invito a que si aún no han hecho alguna acción en este sentido inmediata, me escriban un correo a jari@satia.mx y pongan en el título del correo flashcards gratuitas y con mucho gusto les podemos mandar el link para que las usen. Ahora, pensemos en más públicos a los que atender. Aquí hay otra iniciativa muy interesante, reciente en Estados Unidos, que es un libro para niños. Obviamente, cuando hablamos a los niños, bajamos nuestro nivel a este tema de comprensión mucho más horizontal y empezamos a crear en los niños y en sus padres este grado de concientización, que no debe de eximirnos de ser empáticos, de tener empatía. Y como todos los que estamos en este webinar, o la mayoría seguramente estamos en nuestras casas, pues poder incluir, por ejemplo, como la niñita que viene aquí, recomendaciones. Este es un libro con muchos aspectos médicos, pero incluso algunos son sociales, ¿ok? Si eres un niño
Acuérdate que los papás estamos viviendo todo este multitasking en casa, entonces pídele a tu perrito que se calle, ¿no? Pensemos en el desarrollo del plan a mediano plazo. ¿Qué necesitamos hacer? ¿Y qué podemos hacer? Porque todos somos canales de comunicación al final del día. Podemos distribuir materiales en nuestros puntos de venta, en donde estamos en contacto con el cliente, y añadir contenidos educativos a la intranet, ¿no? O a las propiedades digitales de la empresa. Pero muy importante, como dijimos, verificando nuestras fuentes, tomando responsabilidad de esos datos y cómo los voy a comunicar. Ya que el público o cliente no te reconoce ni espera que seas un experto en salud, a menos que lo seas, señaladamente. Es este matiz, es esta precaución y esta manera sobre la que se fundamenta el Health Literacy. Cómo lo comunico de una manera accionable, que me dé legitimidad. Ahora, los temas en este mediano plazo se deben de diversificar. Si vemos lo que la semana pasada dijo López-Gatell, y ayer en la conferencia también lo volvió a decir, es que el regreso a la nueva normalidad implica combate a obesidad y diabetes. Nosotros, desgraciadamente, ya éramos un país enfermo antes del COVID-19, muy enfermo, y la promoción de estilos de vida saludable y el combate a la obesidad y la diabetes deben de seguir siendo una agenda permanente. Ahora, ¿qué sucede? Nos dicen, hay mucho riesgo para los diabéticos. Bueno, en términos de alfabetización en salud, lo que descubrimos es que aumenta el riesgo de contagio del virus cuando tienes diabetes u otras enfermedades crónicas. Ajá. Lo cual no está todavía cuantificado. No se sabe si aumenta, en qué medida aumenta el riesgo de contagio. Pero lo que sí, donde es un problema, es que estás en un serio riesgo de complicaciones por coronavirus y con desenlaces mucho menos favorables si tienes diabetes en tu cuadro. Por lo tanto, es vital controlarla, ¿sí? Los niveles de azúcar en sangre y distanciamiento social. Permítanme mostrarles este otro formato multimedia. Decimos, yo puedo controlar la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 es una enfermedad grave, pero si la controla, puede evitar que afecte su salud. Si usted o alguien que conoce tiene diabetes, la guía Yo puedo controlar la diabetes tipo 2 es para usted. Recuerde que saber controlar la diabetes puede ayudarle a vivir una vida más larga y una vida más plena. Lea testimonios de cómo la gente está controlando su diabetes. Lea una historia de éxito y la importancia de hacer un plan de comida, perder de peso y trabajar en sus metas. Aprenda cómo cuidar su salud, lo cual incluye comer bien, mantenerse activo, manejar el estrés y obtener apoyo para llevar un estilo de vida saludable. La guía tiene muchas áreas donde usted puede escribir su propia información. Puede hacer una lista de preguntas para hacerle a su doctor, hacer un plan de acción personal y establecer sus metas. Usted puede controlar la diabetes tipo 2 al igual que muchos otros lo han hecho. Usted puede controlar la diabetes. Recuerde que la recompensa es una vida más larga y plena. Gracias por ver este video. Pídale a su empleador una copia de esta guía. Entonces, ¿qué requiere el convertirnos en una empresa promotora de salud, en verdad? Como vieron, puede ser este contacto directo con el trabajador o generar los contenidos en mis propiedades digitales. Y esto nos debe llevar a este pensamiento de mucho más largo plazo, en el que decíamos, ¿cuál va a ser mi rol? ¿No? Además de seguir diciendo cuándo debes lavarte las manos, etcétera, los temas de conversación se amplían y esta educación a los colaboradores puede ir más allá para que ellos eduquen a los clientes. Entonces, es la persona directa de cara a la persona, a mi target, haciendo este trabajo, una aproximación mucho más humana. Por ejemplo, incorporando la alfabetización en salud y aprendiendo con workshops en línea, o crear programas de largo plazo que demuestren este liderazgo en el proceso de educar a la comunidad. Vamos a hacernos útiles frente a problemáticas permanentes. Este es el mensaje.
En el largo plazo, pensemos en una problemática que nos ocurre a todos los que somos papás. Y más ahora, los padres preferirían no llevar a sus hijos al médico si no es necesario para evitar la posibilidad de infecciones. ¿Qué se hace? Compañías y marcas pueden ayudar a la comunidad proporcionando materiales que permitan saber cuándo pueden tratar a su hijo en casa, planear la consulta o darle al médico todos los síntomas para que pueda hacer una recomendación informada. ¿Cómo logramos esto? ¿Cómo encontramos de esta necesidad en la manera de hacernos útiles? Ese es el ángulo que nos va a hacer valiosos. Y el punto es, yo puedo hacer algo por decidir. ¿Cómo pueden distinguir los papás en qué momento debe de ser preocupante la fiebre? Esto se llama un autotriage, por ejemplo. La fiebre, que es un síntoma muy común y más que ahora puede poner a cualquiera con los pelos de punta. Este autotriage, ¿no?, se refiere al proceso por el cual los pacientes evalúan su salud para determinar si deben ver a su médico o no. Primera y muy útil acción. Entonces, tenemos aquí qué es la fiebre y la temperatura normal de la mayoría de los niños varía entre 36.1 y 37.2. La fiebre es una temperatura del cuerpo más alta de lo normal. Lo que dice es, tú tómale la temperatura cuando esté bien y sabe que dentro de ese rango todo está correcto, pero conoce a tu hijo. Luego, el niño tiene algunos de estos síntomas, ¿sí? Cara enrojecida, piel caliente, escalofríos, etc. Estamos detectando en casa. ¿Qué puedo hacer? Una serie de recomendaciones totalmente revisadas por especialistas y enfermeras a lo largo de muchísimas validaciones. ¿Y cuándo debo de acudir al médico o a la unidad médica? Pues solamente si el niño tiene una fiebre de 38.5 o más, porque de lo contrario, siguiendo el drill, las acciones que puedo llevar en casa, yo puedo atender esto, ¿sí? Yo puedo hacer algo para decidir, y esto es la semilla del éxito de un proyecto que es este caso de uso real que les queremos contar, que es un libro, ¿no? Un libro que compendia todo esto, que es una guía en realidad, qué hacer cuando su hijo se enferma. Y en el transcurso de las mediciones y de la cuantificación, pues nos hemos dado cuenta que lo que se gana es confianza. Quienes cuidan de los hijos ganan confianza, como se ve en estas barras. Las de la izquierda muestran en color azul la confianza que yo tendría para tratar con temperatura, con vómito, con diarrea, con dolor de oídos o con tos, previamente a haber tenido esta instrucción. Es decir, lo azul es, yo antes tenía confianza para atacar estos padecimientos de mi hijo en casa en ese porcentaje. Después de la aplicación del libro, vemos que crece. Y de la misma manera, en la forma cualitativa, los padres dicen, ¿qué haría si su hijo estuviera enfermo y el doctor no pudiera verlo el mismo día? No hubiera turno en la clínica. Los padres declararon que buscarían atención en la sala de urgencias 14.6% menos de lo que lo harían anteriormente. Declararon que la buscarían y lo tratarían en casa aumentando 9.6 puntos porcentuales, casi 10. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Pues a un círculo virtuoso. Hay menos días perdidos de escuela para mi hijo y menos días perdidos en el trabajo para mí que lo tengo que cuidar. Este tipo de guía se basa en los fundamentos de la health literacy, de la alfabetización en salud, y por ejemplo tiene índices visuales, como el que estamos viendo aquí, para llegar mucho más rápido a lo que le está afectando a mi hijo. Se han impreso 5 millones de ejemplares de este caso, y como ustedes saben, todo impreso pues tiene un pass-along que por lo menos se multiplica por 4 en las personas, con la ventaja de que en este título pues puede ser de niños hasta de 10 años. Entonces, esta presencia de marca en el hogar, esta forma de llevar mi contenido y rebrandearlo, cambiar la portada y decir, ok, yo llevo este contenido y le pongo mi propia marca. O desprendo algunos capítulos en formato digital y los pongo accesibles en mis redes, en mis plataformas, en mi app. Este es el caso de uso que hemos implementado en México.
con muchísima recepción positiva por parte de los usuarios. Pero fue un proceso largo porque había que adaptarlo. Los títulos y los materiales de los que estamos hablando están en español, pero estos específicamente ya están adecuados a las NOMS, a las guías clínicas vigentes y fueron avalados por el Instituto Nacional de Pediatría. Un proyecto de este tipo en México se ha convertido en punta de lanza. Este, en específico, se implementó en el ICEMIM. Déjenme mostrarles algunos testimoniales al respecto. A veces, pues como lo había mencionado, como mamá primeriza, a veces se desconocen muchas cosas y pues sí, el miedo de que pues no esté actuando uno pues de manera correcta o adecuada. Ya buscas y ahí te viene que porque son los primeros días, que en cuánto tiempo más o menos se debe de quitar, y si no, también viene que los casos de urgencia, ¿cuándo es que lo debes de acudir en el hospital? Pero a mi parecer están bien explicadas, ¿no? Como por ejemplo esta situación de la fiebre, de los grados en los que se mide la temperatura, pero sí te explica, ¿no? La temperatura se mide así. Para mantener la calma y sobre todo saber qué hacer. No nada más agarrar, llegar y que está presentando esto, no se le quita lo amarillo, está enfermo y córrele. Y llegas espantado, no, sino saber y tener esas respuestas claras, ¿no? Pero sí, viene información muy buena, pues que se puede compartir, porque también viene información para niños ya un poquito más grandecitos. Pues como ven, es en el cambio de comportamiento, en un cambio cultural. No es fácil hacer esto cuando tenemos la costumbre de ir a urgencias para lo que sea, pero los beneficios son enormes, como lo han visto, y la posibilidad de hacer estas campañas y sostenerlas en el largo plazo es en donde se ha detectado estos cambios. Y por eso verdaderamente los invitamos a que hagan de la alfabetización en salud la causa para sus próximos meses, para sus planes de comunicación estratégica, de responsabilidad social, de innovación de producto, de contacto con el cliente, de fidelización. Dado que tenemos esto como una misión en este momento, porque a nuestra generación le está tocando lidiar con estas situaciones. Entonces, tenemos otra encuesta, porque nos gustaría saber su opinión, ¿sí? ¿Te parece que ayudar al público y a tus empleados, ¿no? A tu target, a tus empleados, a entender mejor la salud y cómo enfrentarse a la crisis, es una posible acción a implementar? ¿Qué opinas? Sí, quiero mostrarles que me importan. Sí, ayudando a mis empleados a entender qué pueden hacer para mejorar su propia salud, de su familia. O, perfectamente válido, creo que es más importante continuar con mi propia estrategia de comunicación. Después pensemos en quienes respondieron que sí le ven valor a promover su marca y empresa como socialmente responsable y consciente de apoyar el aprendizaje de temas de salud. ¿Qué otros temas serían de su interés? Empezar por el virus, salud de los niños, en los adolescentes quizás, diabetes, hipertensión, salud en el lugar de trabajo, los estilos de vida saludable en el trabajo, combatir la ansiedad, la depresión en temas de salud mental, la salud de las personas de la tercera edad, que también es este target tan importante en estos tiempos, u otros temas. Estamos viendo en dos partes 60% pensando en el interior de la empresa, ¿sí? Al interior de casa, y 40% pensando en difundir que es este público el que me interesa. Y después en otros temas a los que podríamos abordar, bueno, el indiscutible es el COVID-19, en eso estamos todos. Pero también vemos, por ejemplo, que salud en el lugar de trabajo, pues ocupa seguramente concatenado con el tema de pensar en los colaboradores y salud mental. Está toda la colección de autocuidado, lo que son los primeros años, ¿sí? ¿Qué va a hacer cuando va a tener un bebé, cuando su hijo se enferma, etcétera? Como ya lo vimos. Salud en la tercera edad, pero también están los padecimientos crónicos y estos inciden en la planta laboral, ¿no? ¿Cómo puedo manejar mi diabetes? ¿Cómo puedo manejar mi hipertensión? Y algunos otros que ustedes apuntaban que tenemos en preparación, como son salud mental
o incluso oncología. Si quieren saber más, pueden entrar a la liga que está en pantalla, cydia.mx /health products, y pueden ver un poco más. Y los productos y servicios para empresas socialmente responsables, que los invitamos a considerar en todo el desarrollo de contenidos, el diseño de un brandeo, de una construcción de marca, una estrategia de difusión y la adaptación quizás de revisión de documentos o redacción de guiones sobre materiales que ustedes previamente tengan. Pueden asimismo buscarnos o conocer más en esta liga. Pues muy bien. Con eso hemos concluido. Creo que sí tenemos un poquito de tiempo para preguntas y respuestas. Nos encantaría escucharlos. Nuestros contactos están en pantalla. Por favor, escríbanos un correo si desean conocer un poco más o agendar una cita, una videoconferencia para poder entender más cómo llevar esto al interior de la empresa. Tengo la primera pregunta de este lado. Horacio Quintana nos comenta cómo podemos diferenciar las verdaderas acciones de marketing social más allá de oportunismo mediático o con impacto comercial. Pues porque el individuo está en el foco de la acción, no la compañía. Oportunismo mediático es yo ponerme en el reflector, ya sea porque doné, porque hice, porque tal, pero llevando el agua, digamos, hacia el molino de mi prestigio, mientras que en el otro es verdaderamente construyo esta acción y pongo al individuo en el centro para desarrollar una comunicación y un contenido que narre cuál fue la transformación ahí, con ellos. Ese es el impacto, lo que se logró transformar ahí. Y lo que yo añadiría es que si es información utilizable por las personas e inclusive si es un público como son los empleados, se pueden hacer encuestas encuestas de antes y después, de cómo aprendió la gente, de cómo les sirvió. Por ejemplo, alguien escogía, un grupo importante escogía el tema de ansiedad. Si podemos preguntarles después de manejar información sobre cómo reducir la ansiedad ante la pandemia, si realmente esta información que les dimos les hizo pensar, les ayudó, pues es algo que está, como dice Harry, ayudando a las personas, no nada más ensalzando a la empresa. Para un evento masivo especializado, ¿qué consejos pueden externar con respecto a estas prácticas? Pienso que serán sumamente importantes para lograr la asistencia a eventos, como es en el caso del que pregunta. O sea, está pensando en, no sé, en un venue, juntar mucha gente, me imagino, ¿no? En forma física, ¿cierto? No especifica más detalle, nada más nos pone, nuestro evento fue pospuesto por la situación en provincia Tabasco. Bueno, pues una cosa es la convocatoria y el miedo que la gente siente, y contra eso es difícil que tú puedas contrarrestarlo a nivel de tu comunicación. Lo que sí puedes es establecer una serie de protocolos y de filtros para permitir, como hemos visto en muchos lados o con el sentido común, quién puede entrar, quién no puede, quién debería de estar, quién no debería estar. Y quizás en la convocatoria del evento ser muy claro para que la gente vaya tomando esta decisión. Estoy en este grupo de edad, tengo estas deficiencias, si no, me conviene asistir. Acuérdense, es siempre accionable. La alfabetización en salud siempre es accionable. Nada más para terminar ya en el evento, la gran oportunidad es que tienes a las personas ahí. Distribuir materiales de este tipo, ya sea en formato impreso más pequeño, en las pantallas que tienes antes de que empiece o durante, pues es fundamental. Es fundamental guiar a la gente para que tome la acción durante el evento y después del evento y que se vayan de ahí con esa claridad. Lo que yo iba a decir, añadiendo a lo de Harry, es que quizás haya que pensar no hacer eventos masivos en este momento, porque
por más que se cuide la gente, por más que usen mascarillas, si hay una persona con contagio dentro de un grupo de 100 o de cientos o de miles, es la forma más fácil que se pase el contagio en esos momentos. Entonces, quizás lo que se iba a gastar en un evento masivo, pasarlo a una campaña en televisión o en radio o de alguna forma invitar a la gente a que si no pueden, si es un grupo que no puede hacer las cosas por webinar, eh, como es una clase socioeconómicamente menos pudiente, más desprotegida, posiblemente hacer las cosas por televisión o en alguna forma que no requiera juntar a la gente. Les voy a decir la experiencia nuestra en el IHA. Nosotros hacemos una conferencia desde hace más de 20 años anual donde juntamos a la gente de Health Literacy de todo el país y algunas gentes internacionales y la hacemos en mayo. Por supuesto, se canceló y lo que vamos a hacer es en julio vamos a hacer una serie de webinars y de transmisiones por computadora y otros medios para que la gente pueda compartir ideas, para que se puedan reunir, pero no físicamente. Hay que pensar en eso como alternativa si eso le funciona a la empresa que está preguntando. Gracias, les comparto una más. ¿Cómo transmitimos a la gente la importancia de la prevención, ya que hay personas que actualmente no creen en el COVID-19? Habría que saber exactamente de qué está hablando cuando dice que hay gentes que no creen en esto. Bueno, vi ayer un artículo de un señor acá en Estados Unidos, creo que en Florida, que decía, no, eso es, son noticias falsas, vamos, la gente, o sea, no es un problema tan grande. Lo malo es que se contagió él, se contagió su esposa, estuvo 3 semanas en el hospital, su esposa sigue en el hospital y dice, ahora sí entiendo cuál es el problema. Y hay gente que no lo va a entender hasta que lo experimenten en carne propia. Entonces, quizás con alguna información anecdótica, como la que estoy platicando, hay que tratar de que la gente entienda, pero la demostración más clara de que la gente no tiene health literacy es la que no cree en la pandemia, la que no cree que hay posibilidades de que ellos se contagien. Es la brecha de la que hablábamos entre el mensaje que dan y cómo realmente lo recibe la gente. Así es. ¿Alguna otra? ¿Cómo podríamos aplicar la alfabetización de salida a todos los trabajadores del sector público como en un gobierno regional? Pues es una muy buena pregunta. Un gobierno regional, casi todos los gobiernos son entidades pues bastante verticales en las que hay un gran como control de la gestión a nivel de memos, de oficios, etcétera. Es un poco como se comunican las cosas. Si se trata de proteger a los propios trabajadores del gobierno, si se trata de tener a esa plantilla en mejor nivel de alfabetización en salud, definitivamente lo que se necesita es exponerlos gradualmente a un proceso de contacto con estos temas, empezando evidentemente por aquello que les es más urgente, más inmediato y que puedan ver ellos resultados. Como veíamos en los resultados del libro, el tema es ganar confianza, ¿sí? Para que estos trabajadores puedan tomar mejores decisiones, deben de poderlas llevar también a su casa y ver que en su casa está ocurriendo, en sus casas está ocurriendo con sus familias alguna clase de cambio. Entonces, por eso sugerimos tomar regularmente los padecimientos más comunes y empezar por ahí para difundir. Y la otra clave es confiar en que la gente tiene un poder de decisión y una capacidad de gestión suficiente cuando entiende.
Entonces, no es tratarlos como for dummies, ¿no? No es tratarlos así como de solamente hace esto y lávate 20 segundos y de lo más no importa. Debemos de lograr dar un salto y confiar en que la gente nos cuidamos a los que amamos. Ese es el valor más importante. En tanto tengamos la información adecuada enfrente. Sugiero esta exposición gradual en un Sí, programa largo de plazo. acuerdo. Yo solo añadiría, Harry, lo que decías en la presentación de Train the Trainer, porque las personas en el sector salud estatal, realmente ellos tienen la oportunidad y en cierta forma la obligación de entrenar a las personas con las que trabajan, a los públicos a los que sirven. Entonces, entrenarlos a ellos para a su vez entrenar al resto del público del Estado. Y eso puede tener un efecto detonador muy positivo porque la información la está sacando no solo a través de los medios, sino a través del trabajador de salud, que en muchos casos es una persona que merece la confianza y tiene la confianza del público. Sí, ya por último, para terminar, quizás se aplique a otras preguntas que nos están haciendo nuestros amigos. Muchas veces también es el revisar la comunicación que ya están haciendo, la comunicación del director general de área, del director operativo, etcétera, a través del filtro de la alfabetización en salud. Este es un trabajo de adaptación que nosotros podemos acompañarlos a hacer, porque esta comunicación muchas veces puede tener la intención adecuada, pero no el lenguaje y el formato que realmente conducen a la acción. Ok. ¿Alguna otra, Mayela? Sí, por último, buen día, somos una institución de asistencia privada que apoya a niños con cáncer. La pregunta es, de acuerdo a lo que comentan, ¿sería la oportunidad de hablar de prevenir el cáncer infantil, pues la atención está en la salud, pero también ven que hay oportunidades de ofrecer responsabilidad social a empresas para recibir apoyo? ¿Qué tan favorable sería hacer esto y no enfocarse en el COVID-19? ¿Tú qué opinas, Ros? Yo creo que sería muy favorable. Yo creo que es el momento que las personas están pensando en la salud, quizás detonado por el COVID-19, pero están pensando en la salud en general. Entonces, nos daría mucho gusto ayudar a atender, servir a ese instituto y buscar las formas de que comuniquen ese mensaje, no solo de prevención del cáncer, sino los mensajes de salud más amplios, porque es el momento. Quizás la gente no estaba pensando tanto en esto hace 6 meses o un año. Ahora sí está front and center, como decimos, en la mente. Así que contáctenos y nos gustaría mucho ver cómo les podemos ayudar. No sé si quieren, nos podemos extender un poquito más de tiempo. Veo que los 120 que estamos aquí todavía no se quieren ir. Podríamos quizás contestar algunas otras. Perfecto, tenemos otra. Para pacientes que han sido diagnosticados con enfermedades crónicas, ¿cuán profunda creen ustedes que debe ser la información que reciben? Yo creo que debe de ser profunda en el sentido de cuál es la enfermedad crónica que tienen, cómo les afectará para contagio, cómo les puede afectar para contagio y qué pueden hacer independientemente del contagio o no, qué pueden hacer para manejar esa enfermedad crónica. En México tenemos un problema de crónicas, no solo diabetes, pero hay otras. Y realmente la gente no tiene suficiente información. En la diabetes, por ejemplo, mucha gente, yo he visto que piensa que tener diabetes es una sentencia de muerte y no lo es, no lo es, se puede manejar, se puede manejar con medicina, con dieta, con ejercicio, con todas las formas de tratar de manejar una enfermedad crónica y esa información podemos ponerla y la tenemos en muchos casos en forma sencilla, en forma clara,
a través de diferentes medios. Harry mostró algo sobre diabetes en video, algo por escrito, pueden haber folletos, o sea, todo eso, porque la gente recibe la información en diferentes formas, como ustedes lo saben, como comunicadores. Entonces, para alguna gente es mejor en audio, para otra gente es mejor en video, para otra gente es mejor sentarse a leerlo, pero toda esa información sobre la enfermedad crónica que tiene esa persona es bien importante. Darle la información que se pueda. Muy bien. Perfecto. Había otra pregunta del sector hotelero que me di Sí, cuenta que justamente. al escribir la respuesta se borró, Mayela. No sé si tú tienes acceso a verla porque me pareció interesante. Dame un segundo. Esperemos que siga ahí ese amigo. Bueno, y hay otra muy interesante también de alguien que se dedica al BTL y habla de que pues sus clientes le piden hacer las mismas activaciones de siempre, dando volantes, etcétera. Y pues el tema es qué están comunicando las promotoras y los activadores en ese punto, ¿no? Es decir, si te piden lo mismo de siempre, haz lo mismo de siempre, pero lo que se está entregando, el valor que se está dando en ese punto es lo que ahora puede cambiar. No tiene que cambiar tu formato ni tu negocio necesariamente, sino tú aprovechar ese medio para dar otra clase de valor a la gente cara a cara. La de la cuestión hotelera ya no está, pero tenemos otra que dice, en el sector de la moda, ¿cómo podríamos acercarnos al cliente con todo esto que está sucediendo? ¿Las campañas de salud servirían? Las campañas de salud servirían, yo creo que si se acotan a una estrategia, a un target específico. Sería interesantísimo saber en qué está pensando o a qué se refiere respecto digamos, en qué sector de qué sector de la moda estamos hablando. Porque entonces siempre hay un mensaje clave para ese público. Bueno, y una cosa, las mascarillas con moda, mascarillas que sean de la misma tela que la blusa o la falda o el pantalón que se vende, siempre podría ser una cosa que quizás incentive a la gente que no pensaba usar una mascarilla a usarla, porque hace match con el resto del outfit, ¿no? Sí. Perfecto, tenemos de este lado la hotelera. ¿Cuáles son los factores a trabajar en el tipo de lenguaje de comunicación dentro del mercado hotelero? ¿Valdría la pena lanzar campañas mostrando las acciones operativas de protección de salud? Sí, creo que es una muy interesante pregunta. Valdría la pena capacitar a la mayor parte de tu staff, porque ellos son los embajadores que reciben al turista, al que se hospeda, y de entrada alinearlos y sensibilizarlos es un paso fundamental, porque si volvemos a lo mismo, tú haces una campaña y tienes tus boards, y en la recepción tienes tus videos y dices, el hotel está haciendo todo esto, pero la gente no sabe y dice, pues sí, lo pusieron antier. La gente el staff no está suficientemente capacitado para abordar las nociones básicas de alfabetización en salud y guiar a la gente, pues empieza la disonancia. Empieza la disonancia de hice mi campaña y con quien interactúo, que es la mesera o la camarista, etcétera, está haciendo lo contrario. Yo creo que hay que empezar de abajo hacia arriba en ese contexto. Sí, comprometer, o sea, educar en alfabetización de salud al staff del hotel. Y hay marcas acá. Marriott, por ejemplo, ha hecho una campaña que dice cómo estamos limpiando nuestros hoteles, qué es lo que estamos haciendo para el momento en el cual volvamos a abrir, porque muchos hoteles ni siquiera están abiertos, pero están preparándose para el momento en el cual puedan abrir. Entonces, esa educación de la que habla Harry, ese compromiso de los empleados,
le va a dar mayor confianza a los usuarios. Gracias por rescatar la Mayela. Veo una pregunta, no sé si la tocamos, que dice, ¿qué tienen que hacer las instituciones públicas en cuanto al tema de comunicar este regreso a la normalidad? Pues yo creo que uno de los puntos que mencionó Harry es los 6 puntos de la Organización Mundial de la Salud, que para realmente, o sea, va a pasar mucho tiempo antes de que regresemos a una normalidad anterior al COVID. Pero una nueva normalidad podemos empezar a regresar cuando estén todos esos puntos de que o haya una vacuna o las muertes y los contagios empiecen a bajar y tienen ciertos números si no ha habido nuevos contagios por 2 semanas, etcétera. Pero hay que tomar muy en cuenta los lineamientos de la OMS y usar eso en la comunicación de las instituciones públicas. ¿No lo crees, Ari? Sí, sí. Totalmente. Por eso ahí sí trabaja a un nivel mucho más accionable, jerárquico, vertical, ¿no? Desde la OMS. Pues muy bien. Si alguien tiene otra... Uy, se siguen llegando. ¿Cómo debe enfrentar un museo su responsabilidad social desde Puerto Rico? Nos preguntan. Y a ver, vamos a ver si no hay otra. Estoy en el sector radio. ¿Qué tipo de campaña podríamos hacer para cuidar a nuestros colaboradores y clientes? ¿Y cómo nuestros locutores podrían sensibilizar al auditorio ante esta nueva normalidad? Buenas preguntas. Y sobre bebidas alcohólicas. Las leía todas para ver si podemos agrupar alguna. Tengo una que es sumamente interesante y crítica. Gracias por esta pregunta. La voy a leer con tristeza, pero dice, lamentablemente mi organización no actuó a tiempo ni tomó los protocolos necesarios ante la pandemia. Hoy está pasando por una crisis de credibilidad interna y externa bastante grave. ¿Será buen momento para empezar una campaña de alfabetización en salud y recuperar la confianza perdida? ¿O lo ideal es esperar a que pase la crisis reputacional? Pues lo malo es que a lo mejor no pasa la crisis reputacional. O sea, yo creo que es mejor hacer algo tarde que nunca y intentar a través de una campaña de alfabetización como parte de una recuperación de la confianza perdida. Es decir, o sea, hablábamos de decir lo que sabemos y decir lo que no sabemos. Eso se aplica también posiblemente a decir lo que hicimos bien y reconocer lo que no hicimos bien. No darse latigazos tampoco, pero decir, reconocemos que esto no se hizo a tiempo y en estos momentos lo que debemos de hacer es lo siguiente. Y obviamente no les podemos dar la respuesta en 10 segundos, pero con mucho gusto, si quieren, platicamos y buscamos la forma, junto con ustedes, al paralelo con ustedes, de que la alfabetización de salud empiece a ayudar a la credibilidad interna y externa. Muy bien. Bueno, de estas últimas 3 a mí me gustaría intentar... Uy, pero es que siguen llegando. Bueno, pero hay una que habla del sector radio. Es decir, si soy un medio, ¿qué tipo de campaña puedo hacer para cuidar a colaboradores y clientes? Y cómo nuestros locutores pueden sensibilizar al auditorio ante esta nueva normalidad. Pues yo recomendaría firmemente que nos hablaran, porque justamente en el trabajo de una guionización de estas situaciones es en donde lo podemos atacar, porque te puede llamar del auditorio alguien y agarrar descolocado al locutor. Si tiene unas guías, o sea, hay que hacer un trabajo
más o menos profundo, estratégico, para tener esto, porque eres un medio, estás abierto, y no solo se trata, volvemos a lo mismo, de dar y dar y dar, o de hablar y hablar y hablar. Hay que escuchar, hay que tener a tus públicos adentro y ser capaz de responderles o de remitirles, o en el caso más modesto, decir, reconocer esto no lo sé. Pero me parece que sí es una estrategia interesante pensando en un medio de comunicación. Y para nuestro amigo de Puerto Rico que habla de cuál podría ser una acción de responsabilidad social para un museo, pues estamos ante la misma idea de que es un lugar a donde la gente se concentra y donde hay una interacción vis a vis. Capacitar al staff del museo, tener en tus redes sociales, evidentemente, y en toda la señalética, etcétera, empatía hacia el momento que se vive o a la reapertura del museo y retrabajarla, me parecería de lo más adecuado, ¿sí? Un poco como los hoteles diciendo lo que ya se hizo, de qué manera se está cuidando, los espacios, los baños, etcétera. Trabajar, sería un proyecto muy interesante de comunicación interna y de capacitación y de empoderamiento del staff del museo, y probablemente se pueden hacer cosas muy interesantes porque la gente que va al museo está totalmente receptiva en ese momento, ¿no? A diferencia cuando va y, por ejemplo, compra un commodity, ¿no? Y muchos museos a nivel mundial, seguramente ustedes están conscientes, están haciendo tours virtuales para decir, si en este momento no podemos recibirlos en el museo, alguno de nuestros expertos o docentes o curadores se va a pasear por una sala del museo y les va a explicar piezas del museo que por lo menos lo pueden ver desde sus casas. Y cuando ya se pueda abrir el museo, hacer todas las acciones que dice Harry, ¿verdad? Y es un tour virtual, realmente no debe de ser caro hacerlo, porque se usa el personal mismo del museo que conoce la colección, que conoce la historia del museo, y es un momento para educar a la gente sobre ese tema. Muy bien. Les propongo que tomemos un par de preguntas más en atención al tiempo de todo el mundo, pero hay unas muy interesantes. Me parece que esta de este amigo que habla de la venta de fertilizantes para los cultivos, como el aguacate, berry, etcétera. ¿Cómo podríamos tener más contacto con el productor? ¿Cómo podríamos ser un ejemplo de responsabilidad social en este sector? Excelente pregunta. Ahí estás hablando de esta población que está en los niveles más bajos de alfabetización en salud. No es pretencioso decirlo, es una realidad. Y trabajar con ellos materiales como los que te mostramos hoy, en tu empaque, en tu folleto, mandando reimprimir tu folleto. Es decir, el producto viaja y en el producto hay posibilidades en tu punto de venta, en tus promotores, en el propio producto, incorporar fases de la alfabetización en salud que de manera directa ayuden a subir la alfabetización en salud de campesinos, de pequeños productores. Me parece un tema apasionante hablar de la base de la pirámide en este caso, y que seguramente te daría muchísima satisfacción y propósito, el decir, sí estamos ayudando a esta población, como decíamos en un principio, poniéndolos en el centro de la ecuación. Y la gente se sentiría más comprometida con pues con la empresa que los tiene contratados, con todo empiezan a entender, posiblemente empiezan a entender mejor su papel dentro de toda la cadena de la logística y cómo deben de cuidar su salud y la de su familia mientras siguen trabajando, recogiendo todas estas, sea aguacates, berries o lo que sea. Sí. Yo creo que hay mucha oportunidad ahí para ayudarles. Así es, así es.
Y bueno, hay una última que Daniela Nolasco desde España dice: estamos en fase 1 en un proyecto de digitalización que obtuvo excelentes resultados, pero nos han aconsejado no compartir logros. Por el contrario, considero que las buenas noticias son bien recibidas ahora. ¿Qué aconsejan? Bueno, como vimos, los resultados en salud muchas veces son lograr que alguien haga más de algo o menos de algo, ¿sí? Si en tus resultados está soportado eso, yo no entiendo por qué la idea de no compartirlo. Quizás es un tema de no crear optimismos y que la gente salga de sus casas, pero eso ya es mucho más complejo. A un nivel de comunicación me parece que si no se difunden en este momento y se espera a un punto más adelante, el mensaje de todas maneras va a ser bien recibido y el impacto que lograste, si es que realmente fue de un cambio de comportamiento, será vigente por mucho tiempo. No me parece tan grave no poderlo sacar ahorita. No entiendo el contexto de la pregunta de por qué no ahora, pero esa es mi recomendación. Pero si se puede sacar ahora, sacarlo. Y si se puede sacar ahora, por supuesto, sacarlo. Y construir sobre los éxitos, ¿no? O sea, dimos este mensaje, se logró esto y ahora quisiéramos que vean este mensaje, porque los logros ayudan a construir paso a paso sobre, o sea, logros nuevos sobre los logros anteriores. Así es. Pues muy bien, muchísimas gracias. Hay alguien que habla de por qué no es valorado el trabajo del médico cuando se le invierte tantas horas. Pues ese es un tema difícil de intervenir desde nuestra perspectiva como de alfabetización en salud, pero muchas gracias por la inquietud. Pero yo creo que sí hay la oportunidad de que las empresas valoren, ayuden a la gente a entender y a valorar el trabajo de los médicos, el trabajo de las enfermeras, de los enfermeros, de todo el personal de salud, y que se ayude a entender eso, porque las empresas son líderes de opinión, y yo creo que deben de dar ese mensaje, y parte de la alfabetización de salud es alfabetizar a la gente, concientizarlos del valor del personal médico, y no simplemente decir, como se dice aquí en Estados Unidos muchas veces, son héroes. Bueno, pero ¿qué quiere decir eso, no? Entonces, sí hay mucho que se puede ayudar. Yo creo que quizás es hora de cerrar, pero los invitamos a pensar en múltiples temas y múltiples canales para construir un propósito que refuerce el valor de sus marcas como un miembro valioso de la comunidad. Y nos gustaría, obviamente, comentar con ustedes la posibilidad de difundir Health Literacy a partir de distintos contenidos, de distintos canales. Así que si podemos ayudarles, pues estamos a sus órdenes. Ahí están nuestros correos. Cerramos, ¿verdad? Sí, ahí están nuestros correos. Por favor, escríbanos y continuamos la conversación. Muchísimas gracias por... Gracias a todos. Gracias a Mercado 2.0 también, Ricardo. Muchas gracias a ustedes. Muy, muy interesante todo lo que nos platicaron el día de hoy. A todos los participantes les haremos llegar la presentación, entonces, y evidentemente esto también lo subiremos a los medios de Mercado 2.0 e Informa BTL en los próximos días. Y pues simplemente agradecerles su tiempo. Y muchas gracias por todo y muchas gracias a la gente que se conectó. Todavía por aquí hay 84 personas. Perfecto, pues muchas gracias a todos y que tengan un excelente día. Gracias, gracias a ustedes. Hasta luego.